Bueno, a ver, imagina la siguiente escena. Un paciente entra cojeando en la consulta de traumatología. Vale, un clásico en urgencias. Exacto. Acaba de sufrir un accidente esquiando, describe un dolor agudo, insoportable, punzante en la rodilla. Y relata exactamente cómo la pierna se le quedó clavada en la nieve mientras su cuerpo giraba. Uf, duele solo de pensarlo. Sí, sí, totalmente. Hay inflamación, hay impotencia funcional. O sea, cualquier profesional de la salud empezaría a visualizar ligamentos rotos al instante. Sin duda, es de manual. Pues resulta que este paciente no tiene cuerpo, no respira, no tiene rodillas y de hecho no existe. Es una inteligencia artificial Madre mía. y está simulando un traumatismo severo. Y ojo, lo está haciendo a propósito, ¿eh? Está programada meticulosamente para poner a prueba el razonamiento clínico de quien tiene enfrente. Es que fíjate, es un escenario que invierte por completo nuestra relación con la tecnología, ¿verdad? Claro, normalmente le pedimos a la máquina que nos solucione la vida. Eso es, la costumbre general es acudir a la IA para que nos ofrezca respuestas rápidas, para que nos resuelva un problema y, bueno, nos ahorre tiempo. Sin embargo, aquí la máquina está diseñada expresamente para generar un problema. Un problema gordo, además. Exacto. Un problema profundamente complejo que requiere de un esfuerzo analítico extraordinario para ser desentrañado por quien estudia. Pues bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión analítica. Hoy tenemos entre manos un documento que plantea, de verdad, una revolución silenciosa en las aulas universitarias. ¿Qué ganas tenía de que habláramos de esto? Es que es fascinante. Se trata del trabajo final de Marcelo Altamirano. Y bueno, antes de profundizar, es fundamental enmarcar esto adecuadamente y dar un reconocimiento enorme a las profesoras María Victoria Casco y María Cecilia Charbabás. Un trabajo impecable el suyo, desde luego. Totalmente. Y a ver, este diseño pedagógico nace dentro de un curso del CITP, el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires, la famosa UBA. Una institución de referencia, sí. Y el curso lleva un título que es, o sea, casi una provocación. Se llama ¿Qué hacen nuestros estudiantes con la IA? Postales de escenas cotidianas para el diseño de la enseñanza. El título es buenísimo. Y bueno, el objetivo de nuestra inmersión de hoy es precisamente examinar cómo este diseño específico logra transformar a la inteligencia artificial, ¿no? Sí, dejar de verla como un buscador avanzado. Exacto. O sea, queremos entender el mecanismo por el cual la IA deja de ser una calculadora glorificada de textos para convertirse en una herramienta real de pensamiento crítico. Y lo vamos a ver aplicado en un entorno de altísima exigencia. Ya te digo, en la cátedra de semiopatología quirúrgica, Eso es. dentro de la licenciatura de Kinesiología y Fisiatría de la UBA. Vale. Pues vamos a desglosar esto porque tiene tela. Para comprender el impacto de lo que ocurre en esa aula, primero hay que mirar, digamos, la arquitectura teórica que lo sostiene. Claro, no surge de la nada. Exacto, no es que un día alguien llegara y dijera, pues venga, voy a meter a ChatGPT en clase porque está de moda, y ya está. Hay una fundamentación pedagógica muy sólida detrás. Muy, muy sólida. Y pasamos del contexto institucional a la teoría pura. Aquí es donde entra la figura de la teórica Edith Litwin, que es literalmente el pilar de toda esta propuesta. Así es. La propuesta de Altamirano, bueno, respira la filosofía de Edith Litwin en cada uno de sus pasos. ¿Y qué dice exactamente Litwin, para quienes no la conozcan? Pues Litwin defiende una idea esencial. Y es que el aprendizaje real, o sea, aquel que perdura y te transforma como profesional, solo ocurre cuando hay una participación activa. Claro, nada de sentarse a escuchar y tomar notas en modo automático. Exacto. Quien aprende no puede ser un contenedor pasivo que recibe datos y ya está. Tiene que estar organizando la información, debatiendo, buscando conexiones lógicas entre lo nuevo y lo que ya sabe. Es una construcción constante, vaya. Eso es, una construcción, no una mera repetición. Y para lograr esto, Litwin señala que la simulación es una herramienta insuperable. Porque te mete de lleno en el barro, por así decirlo. Tal cual. Porque permite a los alumnos actuar dentro de una situación ficcional que refleja el caos real de la clínica diaria. A ver si lo podemos visualizar con una analogía para la audiencia. O sea, esto funciona con el mismo principio que un simulador de vuelo, ¿no? Me parece una comparación muy precisa, sí. Claro, a un piloto novato no se le pone a los mandos de un avión comercial lleno de pasajeros en medio de una tormenta para comprobar si sabe reaccionar.
Sería una locura. Sería un desastre, obviamente. Se le encierra en una cabina hidráulica, donde puede, bueno, cometer errores catastróficos, estrellar el avión virtual 1000 veces y aprender de esa presión sin que nadie salga herido. Exacto. En este caso, el objetivo es aprender a realizar diagnósticos sin poner en riesgo la salud de un paciente de verdad. Es un simulador clínico seguro. Vale, ¿y cómo se lleva esto a la práctica en el aula? Porque el documento habla de 3 fases secuenciales, ¿verdad? Sí, la actividad se estructura en 3 momentos clave. En el primero, que podríamos definir como la interacción pura, la IA asume este rol de paciente virtual. Ajá, el paciente de silicio. Eso es. Quienes estudian se organizan en tríos y su primera misión es entrenar a un chat generativo. Llámese ChatGPT, Gemini o Copilot, da igual. Tienen que darle vida al personaje. Exacto. Tienen que darle un contexto, una identidad y, lo más importante, una dolencia específica para que asuma ese papel y no se salga de él. Y aquí el documento menciona un escenario clínico que es un aterrador. Les piden que logren que la IA simule una lesión aguda de rodilla. Concretamente, y leo textual, una rotura de ligamento cruzado anterior con triada de O'Donoghue. Casi nada. Para quienes no tenemos un título en medicina, o sea, suena a que la articulación ha estallado en pedazos directamente. A ver, es una lesión traumática devastadora, sí. La triada de O'Donoghue clásicamente implica el desgarro simultáneo de 3 estructuras: el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medial y el menisco medial. Madre mía, el combo completo. El combo fatal. Es el tipo de lesión que ocurre en deportes de contacto o en giros bruscos con el pie anclado al suelo. Y fíjate, elegir este caso no es casualidad, Ah, ¿no? ¿Por qué esta lesión y no un esguince normal? porque es mecánicamente tan compleja que la red de síntomas se entrelaza de una forma muy confusa. Y esto es brillante a nivel educativo porque invierte los papeles. Claro, la IA ya no te da la respuesta mágica. Exacto. En lugar de que el ordenador proyecte un texto larguísimo que el estudiante debe leer y memorizar, es el estudiante quien tiene que interrogar a la máquina. Tienen que secarle la información con sacacorchos. Eso es. Tienen que realizar una anamnesis exhaustiva, es decir, una entrevista clínica al chat para arrancarle los detalles del mecanismo de la lesión, el tipo exacto de dolor y los antecedentes. Pero un momento, me surge una gran duda aquí, y me pongo en el lugar de quienes nos escuchan. Dime, a ver. ¿Un chatbot no cojea al entrar por la puerta de la consulta? Evidentemente no. No tiene expresiones faciales de agonía cuando le tocas el menisco inflamado. O sea, solo devuelve texto negro sobre un fondo blanco. ¿No corren el riesgo los estudiantes de perder la empatía? Es una duda muy lógica. Claro, me refiero a atrofiar ese ojo clínico humano que es fundamental, si solo aprenden a diagnosticar a través de una pantalla. A ver, es una preocupación muy legítima, en el ámbito médico, totalmente. Pero hay que entender qué habilidad exacta se está entrenando aquí. Vale, maticemos eso. El objetivo no es sustituir la palpación física ni la empatía. Eso se practica en otras asignaturas y en las prácticas clínicas reales de la carrera. Lo que se afila aquí en esta fase es la agudeza del interrogatorio. Ah, vale, el saber hacer las preguntas correctas. Exacto. En la vida real, los pacientes suelen ser súper vagos o confusos al describir sus síntomas. Te dicen, me duele aquí y ya está. Totalmente. O te cuentan su vida entera menos lo que te importa. Eso es. Si el estudiante no hace la pregunta milimétricamente exacta a la IA sobre, no sé, cómo fue la rotación de la pierna o en qué punto específico siente el pinchazo, la IA no le va a dar la pista clave. O sea, la IA no te lo pone fácil si no eres preciso. Para nada. Les obliga a pensar en la causalidad de cada pregunta. Afina muchísimo su capacidad de deducir a través de la comunicación verbal y la recopilación estricta de datos. Entendido. O sea, es un entrenamiento puramente deductivo y lógico. Totalmente lógico. Pero, claro, una vez que han logrado sacar esa información del simulador, se enfrentan a un abismo cognitivo mayor. O sea, tienen los síntomas descritos en la pantalla. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Aquí empieza la fase 2. Exactamente. La metodología da un giro de 180 grados. En esta segunda etapa, los estudiantes dejan de ver a la IA como el paciente dolorido y le piden que asuma el rol de asistente de desarrollo. O sea, le cambian el disfraz a la máquina. Eso es.
Toman todo ese historial clínico que han sudado para extraer y le piden a la máquina que proponga 3 diagnósticos diferenciales distintos. Y las pruebas físicas para confirmarlos, ¿no? Exacto, las maniobras semiológicas físicas que harían falta en la camilla para confirmar cada uno de esos 3 posibles diagnósticos. Y claro, aquí, viéndolo desde fuera, cualquiera podría pensar que han construido la excusa perfecta para hacer trampa. La tentación está ahí, claro. Es que piénsalo, tienen a la inteligencia artificial dándoles 3 diagnósticos perfectamente estructurados, con un lenguaje técnico impecable, listando las pruebas físicas. O sea, ¿no es esta la invitación definitiva para copiar, pegar, imprimir y me voy a tomar un café? Bueno, ese es el miedo paralizante de muchas instituciones académicas hoy en día, ¿verdad? Sí, el pánico a que ChatGPT haga los deberes por ti. Exacto. Creen que la tecnología anulará el esfuerzo intelectual. Pero, y aquí está la magia, el diseño del CITEP y Altamirano tiene esta variable contemplada y totalmente neutralizada. ¿Cómo lo evitan? Pues el documento prohíbe explícitamente esa actitud pasiva. Presentar una resolución de 0 generada por la máquina sin un análisis posterior se etiqueta directamente como una práctica problemática. O sea, un suspenso disfrazado de IA. Tener la respuesta, sino validar cómo narices se ha llegado a ella. La respuesta de la IA es solo el punto de partida. Es el material en bruto. Es decir, la metodología transforma a los estudiantes en una especie de auditores forenses de la inteligencia artificial. Me encanta esa definición, sí. Auditores forenses. Y esto nos mete de lleno en la fase 3, que es la curaduría y el contraste de toda esa información. Es un trabajo de disección puro y duro. Imagina un editor veterano trabajando con un redactor novato que es extremadamente rápido. Vale, tengo la imagen. Escribe con una prosa impecable, suena hiperseguro de sí mismo, pero, ojo, tiene la peligrosa costumbre de inventarse datos. El peor tipo de redactor. Pues la IA es ese redactor novato. Los estudiantes están obligados a someter los 3 diagnósticos y las maniobras a un contraste súper severo utilizando la bibliografía obligatoria de la cátedra. Y el documento menciona a titanes de la fisioterapia y la kinesiología clínica como Cleland o McGee, ¿verdad? Sí, libros de texto que son Biblias en la materia. Tienen que acudir a ellos, a la evidencia científica validada, para comprobar si lo que dice la máquina es médicamente correcto o una absoluta ficción. Claro, porque es de dominio público que estos modelos de lenguaje tienen alucinaciones. Vaya que sí las tienen. Es que pueden inventar, no sé, una maniobra clínica con un nombre que suena muy latino y prestigioso. El test de O'Donoghue inverso modificado, me lo invento. Suena creíble, sí. Suena a que existe, pero es mentira. O peor aún, y supongo que este es el mayor peligro en un entorno médico, la IA podría omitir una contraindicación grave. Ese es el verdadero peligro, sí. Claro, podría sugerir una prueba de tensión para la rodilla que, en el caso de esta lesión tan grave, terminaría de romper el ligamento de un paciente real en la camilla. Sería negligencia pura. Y cazar ese error tiene que ser el verdadero objetivo de esta fase. Ese es exactamente el mecanismo pedagógico subyacente. Desarrollar un escepticismo profesional. Es que no están aprendiendo anatomía de forma aislada, o sea, de un atlas y ya. Exacto, no están memorizando huesos. Están aprendiendo a interpretar estudios, a sopesar variables clínicas y a detectar los sesgos o las omisiones de una herramienta automatizada que parece infalible. Pero que no lo es. Para nada. Cuando un estudiante detecta que la máquina le sugiere una maniobra de Lachman modificada de manera incorrecta, o le propone un test que pondría en riesgo la articulación. Y encima va y lo demuestra. Eso es, y logra demostrar con el libro de McGee en la mano porque eso es un disparate clínico. Bueno, ahí se produce una asimilación del conocimiento muchísimo más profunda. Entonces, a ver, me surge otra pregunta clave. ¿Qué significa todo esto para la figura que está al frente del aula? El profesorado, claro. Sí, si quienes estudian están debatiendo con un paciente virtual en su ordenador y luego se dedican a auditar las respuestas de la IA, comparándolas con libros de fisioterapia súper densos, ¿se ha vuelto obsoleto el profesor humano? Parecería que sobran, ¿no? Claro, parece que el proceso funciona en un circuito cerrado. Alumno, máquina y libro. ¿Ya está? Pues es una pregunta excelente, porque obliga a redefinir la autoridad en el aula universitaria. Volvemos a apoyarnos en la teórica Edith Litwin. ¿Qué nos dice ella sobre esto? Su teoría deja clarísimo que el profesorado está muy lejos de ser obsoleto. De hecho, su función se vuelve exponencialmente más compleja y más indispensable que antes. O sea, ya no es el sabio en la tarima dictando apuntes.
Para nada. Ya no se necesita un orador que recite de memoria los síntomas de una lesión, porque esa información es ubicua, está a un clic. El docente se transforma en un facilitador, en un vía del proceso cognitivo. Digamos que orquesta todo este caos. Eso es. Su rol fundamental es observar la acción en el aula. Cuando los alumnos se frustran frente a un diagnóstico contradictorio de la IA o cuando no logran darse cuenta de que la máquina les está guiando por un camino clínicamente absurdo. Ahí es cuando entra el profesor. Exacto. El docente interviene, reorienta el razonamiento y ayuda a gestionar esa inseguridad que produce la sobreabundancia de datos. Son la red de seguridad del trapecista. Qué buena metáfora, sí. Son la red de seguridad. Y esto enlaza perfectamente con cómo se evalúa este experimento, porque el entregable, o sea, el producto final que deben presentar, me ha llamado muchísimo la atención. Es bastante peculiar, ¿verdad? Totalmente. No les piden un ensayo kilométrico de 50 páginas para demostrar que han estado trabajando 3 semanas. El documento detalla que deben entregar un informe de máximo 2 carillas. 2 folios. Exacto, 2 páginas de puro músculo analítico. Ni una palabra de sobra. Es una exigencia de síntesis brutal para un universitario. En esas 2 carillas deben condensar el caso clínico, las respuestas originales que obtuvieron de la IA y el análisis crítico. Donde exponen los fallos y aciertos de la máquina. Eso es. Y finalmente, la resolución fundamentada con bibliografía real. Quitar el relleno obliga a priorizar qué información clínica es verdaderamente relevante. No pueden andarse por las ramas. No hay espacio para adornar. Y además, hay un componente de transparencia fascinante. Deben adjuntar como anexo todo el historial de la conversación. Absolutamente todo lo que han hablado con el chat. Todo. Incluyendo el prompt inicial, o sea, la instrucción exacta que le dieron a la IA para crear al paciente. Claro. Así no hay manera de ocultar los errores o los callejones sin salida del debate con la máquina. Están totalmente expuestos. Es como en un examen de matemáticas o de física. No basta con poner el resultado numérico al final del papel. Quien corrige necesita ver todo el desarrollo de la ecuación para entender cómo razona esa mente. Final. Además, hay un detalle en la metodología que aborda una realidad de las aulas modernas que a veces ignoramos por completo. ¿Te refieres a cómo se agrupan los estudiantes? Sí, el documento habla de la formación de grupos heterogéneos para atender a la diversidad. Es un punto crítico en este diseño. Solemos asumir, de forma errónea, que cualquier persona de 20 años domina las herramientas digitales de forma innata. El mito del nativo digital. Totalmente. Pensamos que por tener TikTok saben programar. Exacto. Pero la brecha digital es muy real y está dentro de las propias aulas universitarias. Al formar grupos de 3 personas con perfiles intencionadamente heterogéneos, se crea una compensación natural. ¿Cómo funciona esa dinámica en la práctica? Pues mira, quizás alguien en el grupo tiene una habilidad extraordinaria para redactar los comandos exactos, los prompts, y sabe guiar a la inteligencia artificial de forma muy estructurada. El informático del grupo, vamos. Exacto. Pero otra persona tiene un conocimiento anatómico previo mucho más sólido y es la primera en percatarse de que la IA está alucinando un síntoma que no cuadra. Hacen equipo, claro. Se convierten en recursos los unos para los otros. La tecnología, irónicamente, fomenta un aprendizaje profundamente social y colaborativo en el aula. Eso es fascinante. La máquina fuerza la colaboración humana. Totalmente. Y esto nos lleva a una reflexión que, honestamente, me parece el concepto más liberador de todo este trabajo y de la filosofía de Litwin. Hablan de la necesidad urgente de desdramatizar la tecnología. Es un concepto precioso. Y más específicamente de desdramatizar el error. O sea, quitarle el peso trágico a equivocarse. Es que si conectamos esto con el panorama general de los sistemas educativos tradicionales, el cambio es tectónico. Sí, le da la vuelta a todo. Históricamente, en una clase magistral clásica, el error es el enemigo a batir. Es algo puramente punitivo. Te equivocas en un dato, pierdes puntos, suspendes el examen y punto. Un enfoque de castigo, sí. Pues Litwin argumenta que el error, ya sea un despiste de quien está estudiando o una alucinación grosera de la inteligencia artificial, debe dejar de verse como un fracaso castigable. ¿Y en qué se convierte entonces? Debe transformarse, de forma súper consciente, en el motor principal para generar una nueva comprensión. Pensemos en la propia mecánica de la memoria humana. O sea, si la máquina te devuelve un diagnóstico absolutamente impecable en el primer intento, lo lees, lo anotas y probablemente se te olvida a los pocos días. Seguro que se te olvida, porque no te ha costado nada. Exacto, no hay fricción, no hay esfuerzo.
Pero si la IA arroja un tratamiento que está totalmente contraindicado y el grupo de 3 tiene que pasar 2 horas discutiendo, Peleándose con el texto. rebuscando en los libros de Maggi para demostrar por qué esa máquina de las narices se equivoca, pues la carga emocional de ese descubrimiento, la satisfacción de cazar el fallo, hace que la anatomía de esa rodilla se quede grabada a fuego en el cerebro. Es el error el que esculpe el conocimiento, como bien dices. O sea, el error es el pegamento de la memoria. Lo has resumido a la perfección. La propuesta del CITEP no busca una competición absurda de humanos contra máquinas. Ni siquiera busca automatizar la educación y abaratar costes. Va mucho más allá. Lo que busca es crear un ecosistema donde la intervención humana consciente, reflexiva, utilice la tecnología como un insumo más para llegar a un producto original. Entrenar mentes críticas. Exacto. Entrenar mentes para que supervisen sistemas rápidos pero inherentemente falibles. Qué viaje analítico hemos recorrido hoy, de verdad. Hemos partido de una teoría pedagógica abstracta para acabar dentro de una consulta virtual peleándonos con una rodilla simulada. Ha sido un recorrido intenso, sí. Recapitulando un poco la esencia de lo que hemos visto para quienes nos escuchan, el trabajo final de Marcelo Altamirano nos muestra una manera radicalmente distinta de enseñar en la universidad. Un cambio de paradigma real. Transforman a la IA generativa en un paciente complejo. Obligan a quienes estudian kinesiología a interrogarlo de forma incisiva y luego los convierten en auditores implacables de la evidencia científica. Implacable, sí. En lugar de temer a los errores de la IA, los abrazan y los utilizan como el campo de entrenamiento perfecto. Para desarrollar el ojo clínico y, sobre todo, el pensamiento crítico. Y ojo, es crucial detenerse a pensar en el impacto expansivo que esto tiene más allá de los muros de la universidad o del campo puramente médico. Claro, esto nos afecta a todos. Porque este diseño pedagógico es relevante para cualquier persona que viva en la sociedad actual, ya sea que te dediques al derecho, a la ingeniería, al arte o a gestionar una empresa. Navegamos todos por un océano de sobrecarga informativa constante. Constante. Hay algoritmos en cada esquina ofreciéndonos respuestas súper asertivas, inmediatas y, lo peor, muy convincentes. ¿Te las crees a la primera? Aprender a relacionarse con la inteligencia artificial como si fuera un compañero de debate propenso a equivocarse y no como un oráculo poseedor de la verdad absoluta, es hoy una habilidad de supervivencia vital. Absolutamente vital. La capacidad de dudar con fundamento técnico es, en el fondo, lo que separa a un profesional insustituible de uno que el día de mañana será automatizable. Totalmente de acuerdo. La duda fundamentada es el escudo moderno. Pero bueno, antes de concluir esta inmersión, hay una última pieza en este engranaje que no podemos pasar por alto. Es el remate del documento y lo que verdaderamente consolida todo este aprendizaje. Ah, te refieres a la reflexión metacognitiva, claro. Exacto, el broche de oro. Efectivamente, es el cierre magistral de toda esta propuesta pedagógica. Después de haber entrevistado al chatbot, de haber discutido en el grupo, de haber validado la información en los manuales y de redactar ese informe súper concentrado, el proceso exige una pausa. Parar el reloj un momento. Una pausa reflexiva. Se pide a los estudiantes que se enfrenten a una pregunta directa sobre su propia forma de pensar, no sobre la rodilla, sobre ellos mismos. ¿Y cuál es la consigna literal del texto? La consigna es: ¿en qué medida el contenido de la IA refleja tu razonamiento clínico? ¿Y en qué momento tuviste que corregirla? Uf, qué pregunta. Es un espejo cognitivo impresionante. Obliga a evaluar no solo lo que se aprendió sobre anatomía, sino cómo la herramienta influyó, limitó o potenció el propio pensamiento del estudiante durante esas semanas. ¿En qué momento hubo que corregirla? Es una pregunta de una profundidad tremenda. Y fíjate, con esa misma interrogante queremos dejar una semilla de reflexión para quienes nos escuchan hoy. Me parece el cierre perfecto. Porque en un mundo donde, seamos sinceros, la conveniencia de un clic suele ganar la partida al esfuerzo mental, valdría la pena hacer una pausa y aplicar esta consigna a nuestra vida diaria. Totalmente. Cuando dejamos que una herramienta digital nos resuma un texto largo, o nos trace la ruta más rápida, nos planifique una reunión, o nos dé un diagnóstico rápido de lo que sea, ¿cuántas veces aceptamos pasivamente esa sugerencia como la única verdad posible? Demasiadas veces, me temo. Y sobre todo, ¿cuándo se tiene realmente el coraje crítico de detener esa inercia, consultar fuentes propias y atreverse a corregir a la máquina en nuestro día a día? Ahí es donde está la verdadera inteligencia. Pues ahí queda esa reflexión para la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima inversión.